Hola, en este tutorial vamos a hacer esta casita de hadas utilizando botellas de Coca-Cola, pasta de modelar de secado al aire, la pintaremos con pintura acrílica y luego, para que sea más sencillo, vamos a decorarla con flores artificiales, hojas, arena y musgo. Vamos a empezar cortando la botella, que es lo que usaremos de base. Vamos a usar dos botellas. Si lo vas a cortar con un cúter, recuerda que cuanto más ancha sea la hoja, más fácil es hacer el corte recto. Una vez cortada, le quitamos la etiqueta y le vamos a hacer la silueta de la parte de arriba. Como es un tronco, pues corta de manera irregular. Vale, ya tendríamos la parte ancha del tronco. Para hacerla estrecha, cortamos otra botella un poquito más pequeña y la cortamos a la mitad para hacerla todo lo estrecha que queramos. Yo, para que lo veáis bien, voy a usar para unirla cinta de pintor, pero podéis usar cinta adhesiva, que es transparente y así disimula más. Esta es una cinta de papel, pero mira, si lo veis mejor. Ahora, para que encajen las dos partes, vamos a cortar así, en forma de arco, y así encajarían. Y le damos forma recortando al otro extremo del tronco. Lo podéis pegar al lado izquierdo o al derecho, como os guste más. Ahora, para pegarlo, marca la silueta en la botella y recórtala un poco más pequeña, ¿ves? De manera que esa es la parte que va a pegar. Y hay varias formas. Una sería con pasta de modelar. Das pegamento, recubres el borde y presionas para que pegue bien. Esta sería una forma. Y otra va a ser con pasta de relieve. Da bastante cantidad. Las das en las dos partes y unes. Puedes ayudarte de un pincel húmedo y ya es dejar secar. Una vez seco, ya lo vamos a cubrir con la arcilla. Vamos a cubrir toda la fachada. Haz una plancha, le damos pegamento, la pones sobre la botella, recortas el sobrante, la parte de arriba, mira, solo con presionar. Y ahora humedece con un pincel para hacer el relieve, presionando. Ves humedeciendo de vez en cuando y le vamos a hacer, para tener referencia, la silueta de la puerta y de las ventanas. Pero todavía no las vamos a recortar para que no se deformen al hacer la veta de la madera. Ahora la veta, puedes usar varios instrumentos diferentes para que sean de diferentes grosores. ¿Ves? Yo voy a usar varias herramientas. Para que queden unas más anchas y otras más estrechas. Y ahora ya sí que recortamos la ventana. Y le hacemos la silueta a la puerta.
Ir humedeciendo de vez en cuando, sobre todo si hace calor, para que no se seque, porque tenemos que hacer toda la fachada y luego hacerle todos los agujeros y los adornos para que salga luego la luz, porque luego le meteremos luz. Vamos a terminar de poner toda la fachada. Para poder hacerle bien el relieve de la madera es mejor que la plancha que usáis de arcilla no sea muy fina. Cortar este dente. Y ahora ya vamos a hacer la veta de la puerta. Con una pajita de refresco voy a hacer el adorno de la puerta, porque como luego le vamos a meter luz, pues cuantos más agujeros tenga, mejor es el efecto. Yo lo voy a usar de lámpara, pero lo podéis usar para poner flores, de macetero. Puedes poner una flor artificial, flores secas. Podéis usar para bolis, eso ya cada uno. Ahora vamos a cubrir la rama. Y también le voy a hacer una ventana. Y adornos con diferentes herramientas. Voy a usar palillo de dientes, pincel y pajita de refresco. Ahora, para hacer el cerco de la puerta, pues haz un rollo de arcilla, le haces la veta así con un cúter y la pegas. Yo uso pegamento para madera, pero cualquier pegamento para superficies porosas valdría. Incluso para unir la arcilla puedes usar agua. Pero a mí me gusta más con pegamento, aparte se trabaja mejor y pega más rápido, es más fácil. Vamos a hacer lo mismo con las ventanas. Deja secar y una vez seco le vamos a hacer la base, que la voy a hacer en este caso con cartón. Recorta la silueta más grande que el tronco y marca la silueta del tronco. Recorta
Yo le he dibujado dónde va la puerta para que me sea más fácil a la hora de pegar, como luego no se va a ver. Pega con silicona caliente, aunque también podrías pegarlo con la arcilla, igual que hemos hecho para unir los troncos. Pero la silicona es mucho más rápida porque seca en el momento. Y ahora ya quedaría hacer el relieve. Lo voy a hacer con papel de aluminio para que no pese. Y lo voy a ir pegando con la silicona. Vas poniendo capas hasta rellenar todo el relieve. Para pintar el tronco voy a usar una base de color ocre, marrón oscuro para dar sombra, y si quieres darle algún tono clarito para la luz, puedes usar un beige. Puedes pintar de varias formas. Una sería así: primero das una capa de ocre y ahora desde abajo empiezas dándole el marrón, arrastrándolo hacia el centro, que se va a mezclar con el ocre que tienes de base. La otra forma, que aunque parezca parecida, yo creo que es más fácil, que es dar primero el ocre, dejar que seque y ahora con dos pinceles con uno das el marrón y otro solo con agua lo arrastras, con lo cual vas matizando y lo vas oscureciendo poco a poco. Entonces con los dos pinceles yo creo que es más sencillo, teniendo la base seca. Como esto seca muy rápido, porque la pintura acrílica seca rápido, yo creo que es más fácil así. La técnica de los dos pinceles va muy bien. Para pintar la puerta lo voy a hacer igual, a 3 tonos, un morado medio, un morado oscuro y blanco. Voy a hacer la primera capa, la capa base, con el tono medio, luego con el morado un poco más oscuro damos las sombras y la luz con blanco. Ahora, para decorar, he comprado un ramillete de estos de flores artificiales y lo que vamos a hacer es deshacerlo. Arena y musgo. Entonces, por un lado vamos a cortar el musgo en trocitos pequeños. He cogido la parte más secas y lo vamos a mezclar con arena. Y con eso cubriremos el suelo. Y ahora deshacemos el ramo, que es muy fácil, estirando y ya está. Tanto las flores como las hojas. Vamos a ir poniendo las flores y pegándolas con silicona caliente. Lo bueno que tiene la silicona es que seca en el momento.
entonces lo tienes en unos segundos. Primero voy a colocar las flores y luego ya le meteré las hojas. Las he puesto del mismo tono que la puerta y la ventana. ¿Quieres poner alguna? ¿Ves? Taladras el papel de aluminio y la pones donde quieras. Es una manera muy fácil de decorar y que le da un toque muy realista y queda muy bien. La verdad que es rápido y es sencillo. Ahora vamos a emplazar hojas. Puedes cortar hojas sueltas para poder ajustarlas a los huecos y las clavas en el papel de aluminio. Ahora vamos a cubrir toda la parte del papel de aluminio, o sea, todo el suelo, con la pasta de secado al aire, o como yo en este caso, con pasta de relieve. Que os dejo el enlace del vídeo de cómo hacerla en casa, que es muy fácil. Le echamos por encima la mezcla que hemos hecho y presionas un poco, sobre todo para que se claven las piedrecitas. Si lo haces con pasta de modelar, le tendrías que dar una capa de cola blanca para que pegue. Presiona y luego cuando seque lo vamos a sacudir para que todo lo que haya quedado suelto caiga. Y ahora vamos a decorar con un poco de musgo también, que se le voy a poner por la fachada, la puerta, la ventana. Puedes ayudar ahí con un palillo para las zonas más pequeñitas. Y puedes poner en la parte de arriba. Y con esto ya tendríamos la casita de hadas terminada. Espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta pronto.